Esto es Eddie Audio Novelas. Que tenga un feliz año nuevo y gracias por seguir nuestro canal. Disfrute su novela. Capítulo 106. Sellando el trato. Saludos, su majestad, la reina. A ella lo reprendió con frialdad y fuerza. ¿No escuchaste lo que dije? Yo hice. No hubo fluctuaciones en la voz de Wang Wu. Deberías tomar asiento. Te ayudaré con la recuperación. Las cejas de Di Baijun estaban encerradas en un ceño fruncido y sentía como si su golpe hubiera caído sobre el algodón. Ese comportamiento tibio, terriblemente terco y contundente de él la hizo sentir terriblemente incómoda, y la disgustó mucho. Obligándose a calmarse, ladró. Lo más importante en este momento es nuestra seguridad. Cálmate un poco. Wang Lu la miró por 2 segundos, su mirada la arrojó a un pánico aún mayor. Luego, surgió un majestuoso poder divino dorado, tomando instantáneamente el control de sus movimientos. Oye, idiota. Eres un idiota. Lleno y exasperado, Di Baijun no pudo evitar perder el control de su expresión facial. Wang Lu caminó tranquilamente hacia el salón de piedra y se colocó en una posición sentada con las piernas cruzadas. Después de hacer que Sigel se sentara frente a él también, extendió la mano y comenzó a ayudarla con su recuperación. Dijo con calma. Ya te lo he dicho muchas veces. Si no puedes vencerme, entonces tendrás que obedecerme. No me empujes a una esquina. La cueva se calmó. Solo la respiración ligeramente pesada de Di Baijun, que estaba llena de gran disgusto, todavía era claramente audible mientras ella se cocinaba en silencio. Wang Lu, que no parecía estar molesto en absoluto, continuó con lo que estaba haciendo. El tiempo pasó muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, la noche había caído. Lejos en la capital, una videoconferencia del gabinete estaba actualmente en curso. Lia Yimin fue por aquí y por allá sin preocuparse por el agotamiento que le trajo todo el apuro. Después de hablar con Don Pingtao, inmediatamente solicitó celebrar una reunión del gabinete, sobre la cual relató en detalle los eventos a todos. Al final, dijo gravemente. Así es la situación ahora. En general, resultó bastante bueno. Oficialmente hemos hecho un trato entre nosotros. Es muy probable que, a partir de ahora, forme la base de nuestra comunicación con el Rey Tigre. Dado el poder de combate del Rey Tigre, su promesa de matar a 2 cultivadores del reino del cuerpo divino que se presentan en China para nosotros mejora enormemente la seguridad de nuestra gente. Se puede decir que hemos visto retornos en el enorme precio de 162 píldoras de grado superior de segunda etapa que hemos pagado. Ahora, y también por último, al Rey Tigre le gustaría ingresar al mundo alternativo del condado de Wu para matar a algunos expertos del Tercer Reino para sentar las bases de sus hijos. Este asunto es de importancia crítica. Necesitamos tomar una decisión lo antes posible. Después de hablar, el lugar permaneció en silencio durante un breve período mientras todos caían profundamente en la contemplación. Naturalmente, todos eran conscientes de lo importante que era el asunto. Si hubiera sido alguien más, definitivamente habrían rechazado la solicitud sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, la parte en cuestión era el Rey Tigre, a quien actualmente estaban minuciosamente persiguiendo. Además, el condado de Wu estaba a poca distancia de él. Tuvieron que proceder con precaución. Una vez que manejemos esto mal, dará otro golpe sustancial a nuestra relación con el Rey Tigre. Y una cosa más, si manejamos esto bien, tal vez se convierta en un nuevo avance para nosotros, dijo un anciano contemplativo. Todos asintieron internamente. Otros pocos hombres mayores hablaron uno tras otro y enumeraron todos los diversos pros y contras del problema. Sin embargo, como si todos dudaran, ninguno de ellos dijo nada decisivo. Al final, todos miraron vagamente a Don Pingtao. La mirada de Don Pingtao los atravesó y lentamente dijo. El Departamento de Especies Múltiples también ha presentado una propuesta. Viejo Li, cuéntanos más al respecto. Lia Yimin asintió. Luego, presentó el plan casi completo que se le ocurrió mientras viajaba de un lado a otro. Todos escucharon atentamente lo que dijo, contemplando y reflexionando sobre ello antes de continuar discutiéndolo. Más de 20 minutos después, cuando las voces de todos se calmaron, Don Pingtao dijo.
Aquellos que aprueben esta solución, levanten la mano. Además de 2 funcionarios que perdieron sus votos, todos los demás levantaron la mano. Más de la mitad lo ha votado. La solución pasará. La Secretaría debe hacerse cargo de inmediato y perfeccionar completamente los detalles. Viejo Lee, te dejaré toda la próxima comunicación con el Rey Tigre, dijo Don Pingtao constantemente. Está bien, lo entiendo, respondió Lia Yimin seriamente con un asentimiento. La noche siguiente, Wang Wu recibió una llamada telefónica de Lia Yimin mientras ayudaba a Xi Yigel con su recuperación. Sin molestarse con las bromas, Lia Yimin fue directo al grano y dijo: Su Excelencia, con respecto a su deseo de ingresar al mundo alternativo del condado de Wu para matar a expertos del Tercer Reino, después de una discusión detallada, creemos que hay una solución que satisfará tanto las necesidades como las nuestras. Wang Wu dio un pequeño suspiro de alivio internamente. Su predicción había estado en la marca. De inmediato, sin ningún cambio en su tono, preguntó: ¿Qué tipo de solución es? Cooperación entre usted y nosotros, dijo Lia Yimin en serio, Su Excelencia, definitivamente estamos más informados sobre el mundo alternativo del condado de Wu que usted. Durante los últimos años, hemos llevado a cabo una amplia exploración del mundo y tenemos información sobre muchos expertos de Tigrealm. Con nosotros trabajando con usted, definitivamente ahorrará la mitad del esfuerzo y logrará el doble de resultados cuando se dirija a matarlos. Además, también puede evitar que cualquiera descubra el paso mundial en la medida de lo posible. Sus palabras claras y fáciles de entender hicieron que los labios de Wang Wu se pusieran en un arco. Permaneció callado durante más de medio minuto, aparentemente pensando en la solución. A pesar de esto, Lia Yimin no se puso ansioso y esperó en silencio. Él fue quien pensó en la solución. Con la ayuda de China, el Rey Tigre definitivamente ahorraría muchos problemas y produciría el doble de resultados. La probabilidad de que se descubra el pasaje mundial también se reduciría drásticamente. El Rey Tigre no solo obtendría lo que quería, sino que China también podría aprovechar la oportunidad para beneficiarse de la situación. Fue una situación en la que todos ganaron. Por el momento, los detalles, como el primer objetivo, los objetivos posteriores, la logística, etc., todavía estaban siendo trabajados por la Secretaría. Después de otro medio minuto más o menos, la voz de Wang Wu se volvió más cautelosa y preguntó: ¿Cómo distribuimos el botín después de los asesinatos? Ante su pregunta, Lia Yimin se relajó un poco. Había conseguido el trato. En una proporción de 5:1. Solo necesitará atacar y matar, Su Excelencia. Puedes dejarnos el resto a nosotros. De cada 6 que matas, Su Excelencia necesita darnos un cadáver. ¿Cómo suena eso? Wang Wu lo pensó. Era una relación razonable. Solo estaba a cargo de atacar y matar a la presa. Aunque esta fue la parte más difícil, también había recibido la mayor cantidad de ganancias. Por otro lado, China estaba a cargo de todo lo demás. Seleccionar presas, ocultar el paso mundial, etc. Tampoco fue fácil. Bueno. Sin negociar, pronunció solo una palabra simple y selló completamente el trato. Que trabajemos bien juntos, Su Excelencia. Por favor, confía en nosotros. China definitivamente no te defraudará, dijo Lia Yimin con confianza con una sonrisa. Wang Wu respondió distantemente: Espero que sí. Después de una breve pausa, dijo: Primero puedes hacer preparativos para ello. Me pondré en contacto con usted dentro de los 7 días. Bien. Lia Yimin asintió. Luego, con cierta vacilación, dijo: Con el debido respeto, Su Excelencia, ¿puedo preguntar sobre el alcance del poder de combate que ha alcanzado? Cuanto más precisa sea su respuesta, mejor será. De esta manera, podemos seleccionar mejor la presa más adecuada para Su Excelencia. Wang Wu hizo una pausa por un momento. Antes de siquiera haber pensado en cómo debería responder la pregunta, Lia Yimin continuó y dijo: China ha creado una escala de medición de 10 pisos para los niveles de fuerza del Tercer Reino. Se lo enviaré a Su Excelencia dentro de un tiempo. Puedes avisarme después de eso. Espero que Su Excelencia pueda priorizar la actuación con prudencia en todo. Dio un recordatorio cauteloso.
Después de todo, este asunto fue de gran importancia. Tuvieron que actuar con cuidado y precaución. Wang Wu no le respondió. En cambio, tenía curiosidad por la escala de niveles de fuerza de Ten Floors que había mencionado. Sin decir nada más, colgaron. Aproximadamente un minuto después, recibió un documento. Wang Wu lo abrió. Después de una comparación detallada, descubrió que esta escala de medición particular relacionada con los niveles de fuerza del tercer reino que China había ideado era realmente muy precisa. También sucedió que también coincidía con él. Aquellos que acababan de llegar al reino del cuerpo divino con menos de 9 rondas de metamorfosis fueron clasificados como el primer piso. El segundo piso comenzó con aquellos que acababan de abrirse paso después de lograr 9 rondas de metamorfosis. Su nivel actual de fuerza estaba en el segundo piso. La escala de niveles de fuerza de Ten Floors también coincidió con la escala de crecimiento de la altura de sus hombros. Una altura de hombro de 10 metros se clasificó como el segundo piso. Una altura de hombro de 20 metros se clasificó como el tercer piso. Una altura de hombro de 30 metros se clasificó como el cuarto piso. En ese caso, su nivel actual de fuerza hizo una consideración detallada. La escala de Ten Floors fue una medida de la fuerza. Para la gran mayoría de los cultivadores del tercer reino, también podría usarse como una medida de su poder de combate. El piso al que pertenecía su nivel de fuerza era el piso que era su poder de combate. Incluso para las especies animales guerreras que fueron favorecidas por la naturaleza, como los tigres, este fue probablemente también el caso para la mayoría de ellos. Después de todo, la diferencia de fuerza entre cada piso y el siguiente no era pequeña. La diferencia de fuerza entre los primeros 5 pisos fue tan alta como un máximo de 5 veces. Fue extremadamente difícil para uno superar una disparidad de 5 fuerzas. A la mayoría de las especies les resultaría difícil superar incluso una disparidad doble o triple, y mucho menos una 5 veces mayor. Wang Wu poseía actualmente 3 grandes habilidades especiales. Incluyendo el poder del viento, que hizo un total de 4. Todavía no había cultivado con éxito el arte de batalla del tigre blanco y el arte divino de equitación, por lo que no eran parte de la consideración por ahora. Después de compararlos en detalle durante un par de minutos, Wang Wu ahora podría medir aproximadamente su nivel actual de fuerza. De inmediato, le envió un mensaje a Lia Yimin. Todo el tercer piso y debajo está bien conmigo. Lia Yimin, que había estado esperando su respuesta, levantó una ceja. ¿Todo el tercer piso y debajo estaba bien con él? Esto significaba que el poder de combate del Rey Tigre había alcanzado el cuarto piso. De hecho, dada la naturaleza cautelosa del Rey Tigre, era muy probable que incluso hubiera alcanzado el cuarto piso de nivel avanzado. Uf. No pudo evitar exhalar ligeramente. Una mirada grave llenó sus ojos. ¡Qué temible! Se podría decir que su poder de combate ya ha alcanzado el límite de expertos que China podría apoyar actualmente. Después de todo, el nivel de densidad de energía espiritual de China fue solo en la cuarta etapa del tercer reino. La entidad más fuerte que podría aparecer fueron los expertos en el nivel de fuerza del cuarto piso. Finalmente, todavía habían subestimado el poder de combate actual del Rey Tigre. Uno podría imaginar fácilmente cuán grande sería el impacto que causaría una vez que se supiera. Solo los cultivadores en China probablemente ya sufrirían un golpe. Lia Yimin suprimió su asombro y respondió rápidamente con un bien. Luego, comenzó a ocuparse de su trabajo. Sin tener en cuenta la serie de conmociones destinadas a ocurrir en China debido a que Wang Wu tomó la iniciativa de exponer parte de su poder de combate, Wang Wu regresó inmediatamente a la cueva para tratar la condición de Xi Yigel después de terminar sus comunicaciones con Lia Yimin. Desde su vida pasada, siempre había creído firmemente que cuando se trataba de ciertas cosas, uno debe elegir no hacerlo por completo o hacerlo mejor si eligen seguir adelante. Al igual que como estaba ayudando a Xi Yigel con su recuperación y mostrando su fatiga, estas eran cosas en las que tenía que hacer todo lo posible. Debe mover a esa chica tonta con cerebro aún más y hacerla sentir aún más conmovida.
Por el simple hecho de hacerlo, cómo deseaba poder cansarse tanto que incluso vomitaría sangre. En cualquier caso, no tenía la intención de apreciar su salud en los próximos días. Al día siguiente, después de una noche de trabajo ocupado y desayunando al amanecer, Wan Lu trajo a todos los tigres y al zorro con él y comenzó a regresar a su antigua casa. Wan Lu y Di Baijun se quedaron en sus formas de Dao y caminaron al frente. No se movieron muy rápido, pero definitivamente tampoco fueron lentos. Aunque Di Baijun todavía estaba lejos de recuperarse por completo, después de los últimos días, no tuvo ningún problema para caminar a una velocidad como esta. Los dos tigres caminaron uno al otro lado del otro. En el exuberante y verde bosque lleno de vida y vitalidad donde se podían ver árboles altos y altos a su alrededor. La vista de los dos, cuyas miradas eran tan graciosas que las simples palabras no podían describirlas, caminando juntas los hizo parecer una pareja celestial. Eso fue lo que Wang Wu sintió de todos modos. En cuanto a cómo se sentía Xi Yigel, no tenía ganas de pensarlo en este momento. Wang Shan y Sulin los seguían por la parte de atrás. Big Treasure y Little Treasure estaban jugando y jugando con la forma de casi 5 metros de altura de Wang Shan. Para los dos que rara vez salían, moverse y viajar era sin duda una experiencia novedosa. Dos pares de ojos curiosos e inocentes miraban constantemente su entorno. Unas pocas horas de viaje más tarde, regresaron a casa después de estar fuera por más de 2 meses. Hun Wen presenta sus respetos al rey y a la reina. En el momento en que regresaron, Hun Wen, que había quedado atrás para proteger su casa, se apresuró inmediatamente. Sin ningún sentido de falta de familiaridad, bajó la cabeza frente a los formularios Dao de Wang Wu y Di Baijun para expresar su sumisión antes de saludarlos respetuosamente. Las manos de Di Baijun se levantaron bruscamente en el momento en que escuchó lo que dijo. Sus ojos se estrecharon y miró ferozmente a Hun Wen. ¿No te dije que no te dirigieras a mí como reina? ¿Ya te has olvidado cuando solo han pasado un poco más de 2 meses? Ella formó otro rencor contra él, aunque también se volvió más perpleja que antes. ¿Por qué había pensado también en Hun Wen en aquel entonces? Sin embargo, no importa lo que ella pensara, naturalmente no podía hacerle nada a Hun Wen en este momento. Después de todo, era mejor que ella no usara sus poderes por el momento. Solo podía resoplar a la ligera y comentar fría y altivamente. Parece que te has vuelto más audaz después de nuestra ausencia de más de 2 meses, Hun Wen. Abatido, Hun Wen frunció el ceño profundamente internamente. ¿Había hecho algo mal? Sin embargo, después de ver tantos dramas de televisión de la dinastía china, estaba seguro de que no había hecho nada malo en cuanto a etiqueta. ¿Se suponía que debía arrodillarse? Después de pensarlo por un momento, preguntó respetuosamente. Hun Wen no se atreve. Si puedo tomar la libertad de preguntarle a la reina, ¿este subordinado ha hecho algo mal? La ceja de Di Baijun se retorció de nuevo. Detrás de ella, tanto Wang Shan como Sulin comenzaron a regodearse. Ambos ya sabían cuál era el error. HMPH. Ese tipo de Hun Wen, o como se llame, es tan estúpido. ¿No sabe que la cuñada no está acostumbrada a que otros tigres se dirijan a ella como la reina? Igual de bien. Es mejor si la cuñada le enseña a Hun Wen una buena lección. Wang Shan pensó felizmente para sí mismo. Sulin, por otro lado, se regodeaba principalmente por la situación de la tigresa viciosa. Por fin ha aparecido un tigre que se atreve a desafiarte. ¿No te advertí antes que no puedes dirigirte a mí como la reina? Di Baijun respondió fríamente. Mientras hablaba, incluso miró por el rabillo del ojo al imbécil a su lado. Aunque su expresión era tranquila y serena, ella simplemente no pudo evitar sentir que se estaba riendo. De inmediato, encontró a Hun Wen aún más de una monstruosidad. Hun Wen estaba estupefacto. Siempre se había considerado a sí mismo como una persona inteligente, pero nunca hubiera imaginado que la razón sería algo así. Ya habían pasado más de 2 meses, y tanto el rey tigre como su esposa ya habían llegado al tercer reino, y sin embargo, el conflicto entre los dos todavía existía. Por lo que parece, el conflicto no se pudo resolver fácilmente, lo que llevó a la reina tigre a que no le gustara que la gente se dirigiera a ella como la reina.
Sin embargo, esto fue beneficioso para su lucha por la posición de Tiger King en el futuro. Sería mejor si la reina tigre y el rey tigre se quedaran en malos términos para siempre. Sin embargo, las cosas se habían vuelto bastante difíciles en este momento. Según sus observaciones, el rey tigre tenía intenciones de reconciliación. Era solo que la reina tigre no estaba dispuesta. Como ya se había dirigido a ella como la reina del tigre en este momento, si se llevaba con la reina del tigre ahora, entonces podría terminar desagradando al rey tigre. Como decía el refrán, estar en compañía del rey equivale a estar en compañía de un tigre. Eran tigres desde el principio. Por lo tanto, tenía que ser aún más cuidadoso y cauteloso. Sin embargo, podría aprovechar la oportunidad para elegir uno de ellos y hacer todo lo posible para ganar la confianza del otro. Su mente se iluminó e inmediatamente tomó una pronta decisión. Muy bien, eso era exactamente lo que haría. Tanto el rey tigre como la reina tigre habían llegado al tercer reino. Ya podrían comenzar a establecer la dinastía Tiger. Era imperativo que él ganara más confianza de ellos en este momento. El rey y la reina, era hora de tomar una decisión. Sin dudarlo, Hun Wen miró a Wang Wu vacilante con el ceño fruncido en la cara. El significado subyacente en su expresión era muy obvio. ¿Qué opinas, mi señor? Capítulo 107. Impactantes y grandes aspiraciones, grandes ambiciones de Bai Jun quedó atónito, al igual que Wang Shan y Sulin. Incluso Wang Wu también parpadeó. Debe haber algo mal en la mente de Hun Wen. La cara de Wang Shan se hizo añicos y reveló una sonrisa siniestra cuando se obligó a no reírse. Ja ja ja. Hun Wen debe haberse vuelto tonto. Pensar que en realidad se atrevió a ignorar lo que dijo la cuñada. ¿De qué sirve mirar a Gran Hermano? Si la cuñada quiere golpearte, ¿crees que Gran Hermano puede detenerla? Wang Wu no lo pensó demasiado. Tipos de satisfacción, así como algunas sorpresas y deleite, surgieron en sus ojos. Bien, muy bien. Como se esperaba del talento que había descubierto, eso era exactamente lo que Hun Wen debería estar haciendo. Miró a Sigel por el rabillo del ojo. Tenía una mirada helada en su rostro y su poder comenzaba a aumentar. Estaba cerca de ser incapaz de evitar atacar por la fuerza. Alarmado, dijo apresuradamente con una mirada severa. Hun Wen, ¿sucedió algo inusual durante los 2 meses que estuve fuera? No, no pasó nada inusual, mi señor, respondió Hun Wen de inmediato. Respiró mentalmente un suspiro de alivio. Como era de esperar, el rey tigre lo había protegido. Para ser honesto, la elección no existía en absoluto. No había necesidad de considerar. Entre el rey y la reina, por supuesto, estaba eligiendo al rey. El rey fue el más importante. Fue solo cuando había un rey que existiría una reina. Además, había realizado una investigación más profunda sobre la historia y los secretos de las dinastías humanas durante los últimos 2 meses. Estaba seguro de que solo podría lograr más si el rey confiaba en él. Por el contrario, hacer que la reina confíe en él podría desencadenar intenciones asesinas del rey. Por supuesto, no sería tan tonto si hiciera eso. Mientras el rey tigre estuviera dispuesto a garantizar su seguridad, la reina tigre no podría hacerle nada. De hecho, incluso desencadenaría un efecto positivo donde cuanto más lo golpeara la reina tigre, más confiaba el rey tigre en él. También había otra razón muy importante. Había llegado a comprender profundamente algo después de estudiar las dinastías humanas. Las mujeres eran un problema. Para una dinastía y una fuerza, a las mujeres imperiales se les prohibió absolutamente interferir con la política. De lo contrario, se convertiría en una fuente de calamidad y caos. Podrían ser tigres, pero él ya lo había pensado en detalle y decidió que la misma lógica se aplicaba a ambos. Lo que quería era una dinastía tigre con un sistema político completo. Tuvo que comenzar los preparativos desde este punto en adelante. No debe permitir que las mujeres imperiales interfieran con la política. Tuvo que reprimir a la reina tigre. No está mal. Los 3 pueden ir a cazar primero. La hora de la comida se cambiará a la noche en el futuro, dijo Wang Wu con una ola inmediatamente cuando vio que Sigel a su lado estaba muy cerca de perder el control. Entendido.
Hunwen fue el primero en responder. Luego, corrió hacia el pasaje mundial sin dudarlo. Wang Shan y Sulin se estaban divirtiendo viendo el programa, por lo que, naturalmente, no querían irse así como así. Sin embargo, Gran Hermano, el señor demonio, ya había hablado. Sin atreverse a desafiar sus órdenes, solo podían dar una respuesta afirmativa mientras estaban llenos de arrepentimientos. Antes de irse, Wang Shan había estado mirando a su cuñada con una mirada increíblemente arrepentida y perpleja en sus ojos. El significado subyacente era increíblemente claro. Cuñada, ¿lo has soportado así como así? ¿Por qué no le enseñaste a Hunwen una buena lección? Sin embargo, cuando la mirada fría y aguda de su hermano mayor le parpadeó, ya no se atrevió a perder el tiempo, y rápidamente se fue con decepción. Cuando desaparecieron de la vista, Di Baijun entró directamente en la cueva sin siquiera mirar a Wang Wu. La sensación de desprendimiento frío a su alrededor era aún más fuerte de lo que había sido en el pasado. Wang Wu frunció el ceño ligeramente. Hunwen había faltado el respeto abierta y descaradamente a Xi Yigel, y además de eso, todavía había dado un paso adelante para proteger a Hunwen. Era probable que realmente hubiera hecho enojar a Xi Yigel esta vez. Después de establecerse rápidamente en Big Treasure y Little Treasure, Wang Wu entró en la cueva para ver que Xi Yigel estaba en medio de la circulación de su energía. Ella no mostró ninguna reacción incluso cuando él entró. Su mirada parpadeó ligeramente. Luego, caminó detrás de ella y, de manera practicada, comenzó a ayudarla con su recuperación. Todavía no hubo reacción de ella. Como si nada hubiera pasado, Di Baijun ignoró a Wang Wu y lo trató como si fuera de combate. Wang Wu no pudo evitar sentirse bastante culpable. Había algo extraño en su comportamiento. Era completamente diferente de antes e hizo que su piel se arrastrara un poco. Realmente se había enojado. 1000 pensamientos pasaron por su mente mientras parpadeaba, e inmediatamente pensó en una historia. Mantuvo la calma y la serenidad en su voz mientras decía: algo no está del todo bien con Hunwen, Baijun. ¿Te has dado cuenta? Di Baijun se burló en secreto. Por supuesto, hay algo mal con ese maldito Hunwen. ¿Cómo se atrevía a desobedecer e incluso ignorar a este noble Wan, y un imbécil como tú incluso lo cubrió y me intimidó? Bien, muy bien. No es solo porque sabes que soy débil en este momento, así que me estás intimidando tanto como quieres. Solo espera. Si Wang Wu supiera que Xi Yigel sentía que la estaba intimidando, definitivamente se sentiría muy triste y agraviado. Todo lo que hizo fue no ponerse de su lado por una vez, ¿no? ¿Cómo se convirtió en él intimidándola? Al ver la falta de respuesta de Xi Yigel, su voz se volvió grave y continuó. Parece que está sembrando deliberadamente la discordia entre nosotros dos. Di Baijun quedó atónito por un momento. Sus palabras la habían conmocionado. ¿Sembrando discordia entre los dos? ¿Por qué no se había dado cuenta de eso? Además, ¿cómo podría ese Hunwen, o como se llamara, posiblemente ser tan audaz? No, eso no estaba bien. Se había atrevido incluso a desafiarla, ¿qué no tendría las agallas para hacer? Su furia y su actitud fría y distante se suavizaron un poco, y escuchó atentamente. Wang Wu lanzó un suspiro mental para Hunwen. Él pensó: como eres tan leal a mí, entonces solo sufre un poco más. Su semblante se volvió aún más serio cuando dijo: piénsalo, Baijun. Hunwen no sabría cómo es nuestra relación. Los tigres están bajo nuestra regla y, sin embargo, se atreve a desafiar abiertamente su orden, e incluso ignorar sus preguntas. Incluso lo expresó frente a ti, que solo me escucharía y obedecería solo mis órdenes. Piénsalo. ¿No está tratando de sembrar discordia entre nosotros dos haciendo eso? Cuanto más hablaba, más cosas le venían a la mente a Wang Wu. Dijo con confianza: Hunwen no es tonto. Por el contrario, es muy hábil en el aprendizaje. Cuando nos habla, habla en mandarín. Se puede decir por esto que es muy inteligente. Él sabe claramente que hacer eso afectará nuestra relación y que ofenderte sin ninguna razón no le sirve de nada. Entonces, ¿por qué hizo eso de todos modos? De repente, sonaron alarmas en la mente de Wang Wu. Así es.
¿Por qué hizo eso de todos modos? No sabía que ofender a Sigel tampoco le hacía ningún bien. Era un tipo inteligente, ¿por qué exactamente había hecho eso? ¿Fue realmente para sembrar discordia entre él y Sigel? Sin embargo, realmente no le pareció así. Como no había levantado la guardia en ese momento, solo había sentido que Junwen estaba dispuesto a obedecer solo sus órdenes. Pensando profundamente en eso ahora, sin embargo, ese probablemente no fue el caso. Parecía que realmente debería vigilar más de cerca a ese tipo. Aunque ese no parecía ser el caso para Wang, seguro que le pareció a Di Baijun, quien estaba actualmente frente a él. Como aferrada a las pajitas, se aferró firmemente a la idea de inmediato. Eso debe ser. Junwen era un tipo inteligente, ¿por qué hizo eso? La respuesta más probable fue que estaba tratando de sembrar discordia entre ella y el imbécil detrás de ella. Maldita sea. Realmente debería ir al infierno por eso. La sensación que hizo que la piel de Wang se arrastrara desapareció. Aliviado, golpeó mientras el hierro estaba caliente y dijo: para esforzarse tanto por sembrar la discordia entre nosotros, Junwen debe estar tramando algo. Tengo la intención de jugar el juego largo, así que lo dejé en este momento. No te enojarás conmigo, ¿verdad, Baijun? HMPH. ¿Por qué no lo mataste? Por fin, habló Di Baijun, un aura asesina que brotaba a su alrededor como ella. Ya no estaba tan enojada por el imbécil detrás de ella que cubría a ese tipo. Ella dirigió toda su ira hacia Junwen en su lugar. Para ella, no había necesidad de jugar el juego largo con nadie como Junwen. Podrían golpearlo muerto de inmediato. Incluso si le perdonaron la vida por ser un compañero tigre, también deberían enseñarle una lección y llevarlo lejos, muy lejos. Wang dijo con calma: un simple Junwen no es una amenaza. Sin embargo, el hecho de que en realidad sea tan audaz me da curiosidad. Así que decidí que bien podría dejarlo quedarse y ver qué tipo de trucos tiene bajo la manga. Podemos tomarlo como un poco de entretenimiento. Aunque Di Baijun todavía estaba bastante enojado, ya no estaba tan enojada. Dejó escapar un resoplido helado y se quedó callada después de eso. Wang dio un pequeño suspiro de alivio. Había logrado despejar esta ronda. Ese Junwen, sin embargo, sus cejas se juntaron ligeramente, y algo de glaseado lo invadió. Continuaron con la recuperación después de eso. Cuando llegó la noche, y llegó la hora de su comida, Wang purificó toda la comida y se la distribuyó a todos, incluso a Junwen. Luego, trajo una gran mitad de ella a la cueva y la refinó para Sigel. Después de un momento de reflexión, decidió no continuar con la recuperación. Más bien, fue solo al lugar de residencia de Junwen un rato después. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido. Junwen había regresado a su lugar de residencia después de su comida y estaba cultivando diligentemente. Sabía muy bien que el poder de combate era el factor más importante si quería convertirse en el rey tigre. Por lo tanto, además de ver dramas de televisión de la dinastía y hacer otras cosas que necesitaba hacer, estaba constantemente cultivando cada 2 momentos. Hizo un progreso muy rápido y fue más rápido que incluso Wang Shan, que siempre estuvo con Wang. La altura de sus hombros ya había alcanzado los 5 metros en este punto. Después de mirarlo desde lejos, Wang se acercó directamente. No tenía ninguna expresión en su rostro. Tampoco ocultó deliberadamente su impulso helado y contundente. Junwen sintió una fuerte sensación de inhibición en el momento en que vio a Wang. De inmediato, se inclinó y dijo en mandarín: saludos, mi señor. Wang no reaccionó. Tampoco le mostró ninguna cortesía. De una manera un poco fría y distante, preguntó: ¿estabas deliberadamente haciendo enojar a la reina hoy, Junwen? Junwen entendió lo que estaba sucediendo de inmediato. Él respondió con calma: mi señor, no lo hice a propósito. ¿No lo hiciste a propósito? ¿Qué estabas pensando entonces? ¿No sabrías que tus acciones han causado un conflicto entre la reina y yo? Preguntó Wang con calma y frialdad. No ocultó nada en absoluto y habló directamente. La razón de esto fue muy simple.
Frente a Sigel, en aras de encontrar una excusa, estaba dispuesto a decir que estaba jugando el juego largo y solo buscando entretenimiento. Sin embargo, eso no fue más que una excusa. En verdad, ¿de qué servía jugar el juego largo con un pequeño y insignificante Junwen? Tenía aún menos interés en usar Junwen como entretenimiento. Podría preguntarle directamente a Junwen. Si la respuesta de Junwen no lo satisfizo o si Junwen se atrevió a mantener las cosas en secreto de él, entonces podría probar a Junwen y ver cómo irían las cosas. Esa chica tonta con cerebro puede ser un suave y lengua afilada, pero no lo era. Para decirlo sin rodeos, todo dependía en última instancia del poder de combate. No importa cuán gran talento fuera Junwen, una vez que Junwen había levantado sus sospechas, nunca más tendría a Junwen en alta estima y haría lo que quisiera con este tigre. Lo sé, mi señor. Junwen no entró en pánico. En cambio, lo admitió de inmediato. Su admisión hizo que incluso los ojos de Wang Wu destellaran. Pensar que Junwen realmente se atrevió a admitirlo, interesante. Su voz se volvió un poco más helada. Sabías, y lo hiciste de todos modos. ¿Eso no lo hace a propósito? Como intrépido, un compuesto Junwen respondió. No fue intencional al principio. Más tarde, fue solo porque quería lograr algo. Te daré una oportunidad. Dime, dijo Wang Wu con desapego en su voz. Solo quería decirle algo al rey y a la reina. Las mujeres imperiales no deben interferir con la política, dijo Junwen resueltamente. La sorpresa vino sobre los ojos de Wang Wu. ¿Qué decía este tipo? Una pizca de incredulidad apareció en la voz de Wang Wu. Como si estuviera mirando a un tonto, preguntó. ¿Las mujeres imperiales no deben interferir con la política? Exactamente, como si todo estuviera bien y justificado, repitió Junwen, las mujeres imperiales no deben interferir con la política. Ja. Wang Wu estaba tan divertido que no pudo evitar reír. Seguir. Muéstrame qué más puedes decir. Con una expresión severa en su rostro y un tono aún más severo, Junwen continuó y habló sobre las impactantes y grandes aspiraciones que había estado planeando hace mucho tiempo. Mi señor, en esta era en la Tierra en este momento, estos son momentos en que mil flores florecen, y cada especie lucha por el dominio. La posición de los humanos como la especie hegemónica en la Tierra es tambaleante. En el exterior, expertos mundiales alternativos estaban invadiendo la Tierra. En el interior, se enfrentan a la inminente aparición de cada especie animal. Bendita por los cielos, una existencia asombrosa como mi señor ha aparecido entre los tigres. Esta es una gran oportunidad para que los tigres emerjan y se conviertan en los nuevos gobernantes de la Tierra. Apasionado y ferviente, su discurso estuvo lleno de grandes ambiciones. Asombrado, incluso Wang Wu no pudo evitar ponerse serio. Incluso él no había imaginado que Junwen tenía grandes aspiraciones y grandes ambiciones. Sus puntos de vista también fueron realmente extraordinarios. Sin interrumpir, continuó escuchando. Esto deleitó a Junwen. El hecho de que el rey tigre estuviera dispuesto a escucharlo continuar fue una señal positiva. A pesar de sus grandes ambiciones y su talento magníficamente fuerte, era muy consciente de una cosa. El mundo actual se estaba desarrollando muy rápidamente. Una vez que algo se aceleró, todo lo demás también se aceleró junto con él. Era imperativo que los tigres se fortalecieran lo antes posible y, sin embargo, todavía necesitaba tiempo para crecer. El único que pudo lograr eso en este momento fue el experto número 1 en la Tierra, el rey tigre. Por lo tanto, solo podía hacer todo esto a través del rey tigre. El hecho de que el rey tigre estuviera dispuesto a escucharlo fue una señal positiva. Mi señor, eres el factor más importante si los tigres desean surgir. Es solo contigo que todo lo demás sería posible. Lo que necesitamos a continuación es un gran número de tigres y expertos entre los tigres. Sin embargo, estos no son suficientes. Un sistema perfecto y mejorado es esencial. Solo entonces los tigres realmente se unirán para tomar la posición de los humanos como el Señor Supremo en la Tierra. ¿Qué tipo de sistema es el más adecuado y el mejor? He estado pensando en esto todo el tiempo, mi señor.
Al final, he determinado que, con algunos cambios, el antiguo sistema de dinastía de China se adapta mejor a los tigres, y hay un aspecto extremadamente importante allí: las mujeres imperiales no deben interferir con la política. Solo hay un sol en el cielo. Del mismo modo, solo puede haber un rey gobernando sobre todos los demás entre los tigres. No podemos tener ninguna otra voz presente al mismo tiempo. Cada logro importante comienza pequeño. Por lo tanto, creo que este es exactamente el mejor momento para cambiar algunas reglas, mientras que nuestra dinastía de tigres aún no ha comenzado, mi señor. Imploro a mi señor que restrinja la autoridad de la reina a partir de este momento. Después de hablar con la mayor sinceridad y entusiasmo, Hun Wen bajó la cabeza para expresar su deferencia. Wang Wu se paró con las manos sostenidas a la espalda. Mientras aún mantenía una expresión tranquila e indiferente, había aparecido una mirada en sus ojos como si Hun Wen lo hubiera extraño. Este chico, ordenó distante. Muéstrame tu teléfono celular. Sin dudarlo, Hun Wen inmediatamente ofreció su teléfono celular a Wang Wu. No había secretos en su teléfono celular. Tampoco había nada que no pudiera mostrarle a nadie. Wang Wu lo encendió y verificó el historial de navegación y los registros en algunas aplicaciones. Este gran emperador, esa dinastía, unificando el mundo. Wang Wu sacudió en secreto su cabeza después de echar un vistazo. A ese tipo le habían lavado el cerebro los dramas televisivos de la dinastía de época de China. Por un momento, perdió interés en hablar sobre el futuro con el tipo que había sido lavado de cerebro. De hecho, había perdido todo interés en decir algo más. Bajó el teléfono celular y se alejó. Hun Wen frunció el ceño. ¿Qué se suponía que significaba eso? Mi señor. Llamó, pero fue en vano. En un abrir y cerrar de ojos, Wang Wu había desaparecido en la oscuridad de la noche. Hun Wen no lo entendió. ¿Qué le pasó al rey tigre? Esa noche, incluso él ya no estaba de buen humor para cultivar. Pasó todo el tiempo pensando en el significado detrás de las acciones del rey tigre. En el otro lado, mientras caminaba de regreso a la cueva, Wang Wu no pudo evitar reír y sacudir la cabeza. Realmente no esperaba que un tigre con aspiraciones tan grandes y grandes ambiciones como Hun Wen emergiera entre los tigres tan rápido. Lo encontró algo divertido, pero también sintió una leve sensación de apreciación del talento. Después de todo, él era el rey tigre. Tigres como ese eran tigres capaces. Capítulo 108. Viajes al mundo alternativo. Independientemente de quién fuera el superior, siempre serían aficionados a los subordinados más capaces. Es cierto que Hun Wen no dejó caer el significado de su nombre. Tenía una gran visión y un buen pensamiento general. Puede haber algunos defectos, pero no olvide que acababa de activar su inteligencia humana no hace mucho tiempo. Estos defectos no significaron nada. La única crítica para él fue que le habían lavado el cerebro los dramas históricos chinos. ¿En qué año fue ahora? ¿Decir que las mujeres imperiales no deberían involucrarse en política hoy en día? Ridículo. No importa, lo perdonaré esta vez. Lo haré contribuir al fortalecimiento de la especie de tigre y dedicaré toda su vida a servir a su rey. No es necesario elaborar más con Silla y Gel. Solo déjala seguir viendo a Hun Wen como un enemigo, para que lo vigile y le advierta ocasionalmente que lo mantenga en su lugar. Las formas de vida inteligentes que tienen ambiciones eran raras y no debían subestimarse. También rara vez se permitían estar subordinados a los demás. En ese caso, Silla y Gel tendría algo que hacer y podría usarlo como saco de boxeo siempre que sea. Sería una forma de liberar sus emociones. Matar muchas aves de un tiro. Sin embargo, algunas cosas que dijo Hun Wen eran correctas. Era hora de prepararse para ciertas cosas. Excepto que carecían de mano de obra. Solo Old Tigre y Hun Wen podrían considerarse subordinados oficiales. Solo dos solos eran demasiado pequeños. ¿Por qué Old Second y los otros tigres aún no se habían roto? Old Second fue tan inútil. Se reprendió de la decepción y regresó a la cueva. Sin decir una palabra, continuó ayudando a Silla y Gel a recuperarse. Después de un tiempo, de repente habló con frialdad. Bai Jun, 2 días después, saldré de viaje. Debería volver pronto si no hay percances.
Si hay un accidente, hizo una pausa, y Di Baijun también abrió los ojos con conmoción. Ella frunció el ceño y se preguntó: ¿qué planeaba hacer este imbécil? Ella expresó su pregunta fríamente. ¿Qué planeas hacer? He acordado un plan de cooperación con China. Entraremos juntos en ese mundo alternativo en el condado de U. Mataré a algunas criaturas en el reino del cuerpo divino y usaré su sangre y cuerpo como nutrición para nutrir tu cuerpo, dijo Wang Wu con calma sin ocultar nada, como si fuera un asunto pequeño. Di Baijun se sintió tímido y antinatural. Este imbécil era tan desvergonzado. Sin embargo, ella rápidamente frunció el ceño. No es necesario. No los necesito. Necesitas escucharme para que tu cuerpo pueda recuperarse mejor. Wang Wu suavizó su tono y habló suavemente. Al instante, Di Baijun quería saltar como un gato asustado y abandonar este lugar. Desafortunadamente, el poder divino en su espalda la mantuvo en su lugar. Su rostro seguía tímido y loco. ¿Cómo la consideraba este imbécil? ¿Qué tal Big Treasure y Little Treasure? Ese tono era muy desagradable. Wang Wu sintió bajo sus manos que el cuerpo blando se puso tenso y se sonrió a sí mismo. Ya había pasado tanto tiempo, y ella seguía siendo la misma. Él solo se suavizó un poco, y ella inmediatamente cayó en su trampa. Su tono se volvió sombrío y continuó diciendo: ese mundo alternativo en el condado de U es inusualmente fuerte. Hay muchos cultivadores en el tercer reino e incluso hay cultivadores poderosos en el cuarto reino. Nadie sabe lo que sucederá, y no estoy completamente seguro. Si ocurre un accidente, simplemente mata a Hunwen y luego vete junto con Sulin para encontrar un lugar tranquilo y criar Big Treasure y Little Treasure. En cuanto a Old Tyr, no necesitas preocuparte por él. Di Baijun se volvió incapaz de preocuparse por nada más y dijo con frialdad: como ya dije, no lo necesito. Después de completar su oración, parecía haber pensado en algo. Se detuvo y se volvió para mirarlo y le preguntó: ¿por qué no tendré que preocuparme por Old Tyr y solo tengo que irme con Sulin el zorro? Wang Wu se quedó sin palabras. ¿Era ese el punto principal? Hizo que el mundo alternativo en el condado de U pareciera tan peligroso y que correría un riesgo tan grande por su bien. Podría haberse sentido conmovida y decir algo agradable, o incluso detenerlo resueltamente. Cuando era hora, se habría ido sin dudarlo, y cuando regresara, se lesionaría para que ella pudiera ser tan terriblemente tocada. Si la conversación continuara varias veces, ¿no habría sido un guión perfecto? ¿Por qué mencionar a Sulin? Eres un amante tan celoso. No me quieres pero aún quieres evitar que otras mujeres me quieran. ¡Qué basura! Sus pensamientos se desviaron, y se lamentó un par de veces antes de decir con la cara seria: Hunwen no es leal a ti. Si ya no estoy cerca y todavía lo mantienes, él sería un peligro para ti. Old Tyr no es inteligente, así que déjalo vivir solo. Sin mí, nadie sabe realmente lo que piensa. Sulin es solo un zorro cobarde y probablemente nunca iría en tu contra. Tráela y ella puede servir como ayudante. Aunque le dijo esas cosas así de él a propósito, las cosas que instruyó fueron lo que realmente consideró. Siempre había una posibilidad indeterminada. ¿Quién sabía lo que pasaría? Di Baijun se sintió aliviado y estuvo de acuerdo en que lo que dijo este imbécil era correcto. En el momento siguiente, se dio cuenta de que no era el momento de hablar de esto. Su voz se volvió más tensa. No necesito todo eso. No tienes que entrar en absoluto. Ya lo he decidido. No te preocupes, haré todo lo posible para volver a verte, Big Treasure y Little Treasure, dijo Wang Wu resueltamente, sin ninguna vergüenza. Di Baijun se enojó y dijo con los dientes apretados: Herc, ¿entiendes lo que dije? Dije, este noble Wan no lo necesita. No tienes que irte. Dije antes que quien quiera lastimarte y los niños tendrían que matarme primero. Aunque la situación es diferente ahora, el significado sigue siendo el mismo. Baijun, no te preocupes, te haré recuperarte pronto, dijo Wang Wu solo, sin tener en cuenta lo que Di Baijun acababa de decir. Di Baijun se puso extremadamente ansioso y loco. Este imbécil existía solo para hacerla enojar. Respiró hondo, se calmó y escupió palabras. Bien, dime qué debo hacer para que no te vayas.
Las esquinas de los labios de Wang Wu retrocedieron solas. ¿Por qué no continúas y sigues fingiendo ser impasible? Mira, ahora estás preocupado por mí. Hizo una pausa y habló confusamente. Baijun, ¿por qué no me dejas ir? Di Baijun hizo una pausa por un momento, y su mirada se tambaleó. Ella resopló y dijo fríamente. Estoy débil en este momento e incapaz de pelear. Big Treasure y Little Treasure requieren protección. No importa cuán inútil seas, al menos puedes proteger Big Treasure y Little Treasure. Ese mundo alternativo es muy peligroso. Si murieras, ¿quién protegería Big Treasure y Little Treasure? Muy bien, respondió Wang Wu con desanimación, pero sus labios se curvaron en su corazón. Como se esperaba, esta chica tonta era incapaz de decir algo agradable. ¿Te matará decir que estás preocupado por mí? No le importaba ya que había esperado eso de ella. Hizo una pausa y volvió a hablar. No te preocupes, estaré bien. Incluso si algo sucediera, con tu poder, Baijun, no deberías tener problemas para proteger el gran tesoro y el pequeño tesoro. Di Baijun estaba tan enojado que casi se burló. Herc, ¿no puede ser tan terco? No puedo, dijo Wang Wu sin dudarlo. Se burló de sí mismo y pensó. Veamos cuánto tiempo más puedes soportarlo. Si no te hago sentir tan terriblemente conmovido mientras aún estás débil, habría vivido mi vida como tigre en vano. Di Baijun estaba tan enojado que se negó a hablar más. Tampoco Wang Wu. Hubo 2 días más. Todavía quedaba tiempo suficiente para hablar sobre los peligros de ir al mundo alternativo y cuánto riesgo correría. Siempre deja que se conozcan las buenas obras que has hecho. Siempre había creído en esto. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Temprano en la mañana, después de que todo fue planeado y resuelto, Wang Wu estaba listo para ir al condado de Wu. Antes de irse, ayudó a Xie a recuperarse por un tiempo. Después de media hora, se detuvo y dijo, me iré. No te preocupes, volveré pronto. Di Baijun mantuvo una expresión fría y lo ignoró. Wang Wu continuó diciendo, aunque tengo mucha confianza, si algo realmente sucedió, recuerda lo que te dije. Levanta Big Treasure y Little Treasure y, cuídate bien. Después de hablar, se dio la vuelta y salió de la cueva, pero su velocidad no fue rápida como si esperara algo. Sin embargo, incluso después de que salió de la cueva, no pasó nada. Wang Wu estaba disgustado. Como pensaba, las novelas y los dramas son falsos. Si no, Xie Ye lo habría perseguido, abrazado y rechazado dejarlo ir. Sacudió la cabeza y dejó a un lado los pensamientos desordenados. Se transformó en un rayo de oro y desapareció en el sur. Dentro de la cueva, después de ver que el imbécil se había ido, la expresión fría de Di Baijun parecía un poco abatida. Ella había querido llamarlo, pero su boca simplemente no se abría sola. Sus pensamientos se volvieron complicados e inexplicables. Ella realmente no quería que el idiota se fuera, pero parecía que no podía detenerlo. Si algo realmente le sucediera al imbécil, ella apretó los puños fuertemente juntos. A varios kilómetros del condado de Wu, Wang Wu se detuvo y recuperó su energía. Había sido bastante agotador estos últimos días, y su poder divino no había reanudado su pico. La caza se acercaba pronto. Naturalmente, no bajaría la guardia. Tenía que estar en su mejor momento en todas las áreas. Unas horas más tarde, a la 1 de la tarde, continuó volando al condado de Wu. Alrededor de 1 minuto después, llegó a la ciudad del condado de Wu, una ciudad del condado que ahora estaba construida en una fortaleza de guerra. Se pueden ver piezas de equipo defensivo en todas partes. Entre ellos había numerosas armas y cañones, y la mayoría de ellos apuntaban al pasaje mundial en el aire. También había un grupo de personas que ya estaban esperando a Wang Wu. Su líder era Lia Yimin. Wang Wu aterrizó frente a ellos y Lia Yimin sonrió. Su excelencia, usted ha llegado. Wang Wu mantuvo su exterior frío y asintió ligeramente. Fue directo al grano. Estoy listo. ¿Qué hay de tu gente? También estamos listos. Podemos comenzar en cualquier momento, asintió Lia Yimin y dijo solemnemente. Entonces, comencemos, dijo Wang Wu con frialdad. Está bien, excelencia, permítame presentarle a Zhang Yuan.
Traerá a su excelencia para cazar a los cultivadores elegidos del tercer reino. Lia Yimin inmediatamente estuvo de acuerdo y señaló a su lado, a un hombre muy construido de unos 30 años. Wang Wu miró hacia el hombre y fue sorprendido. Este aura, no pasaría mucho tiempo hasta que el hombre llegue al tercer reino. China ya tenía un cultivador como este en tan poco tiempo. No hace mucho tiempo que se abrió paso. Solo unos meses, como se esperaba de China, su excelencia, asintió Zhang Yuan y habló respetuosamente. Wang Wu respondió brevemente y no dijo nada más. Trajo a Zhang Yuan con él y procedió a volar al pasaje mundial en el aire. Cuando salió, vio un bosque sin fin a la vista. La energía espiritual era increíblemente densa. Wang Wu permaneció alerta a su entorno y exclamó brevemente a sí mismo. Si pudiera cultivar aquí, su velocidad de cultivo definitivamente sería muchas veces más rápida. Entonces, lo descubrió. China debe haber enviado a muchas personas a este mundo para cultivar. Zhang Yuan debe ser uno de ellos. Su excelencia, es mejor que no nos quedemos aquí. Vayamos a nuestro destino lo antes posible, habló Zhang Yuan. Capítulo 109. La forma más rápida de hacerse rico. Wang Wu lo miró y Zhang Yuan miró inconscientemente para evitar su mirada, fue simplemente demasiado estresante. El sentimiento de jerarquía, de enfrentar a alguien cuya vida era un estándar más alto que el suyo, se sentía como un bebé frente a su enemigo mortal o incluso a una deidad de cara mortal. Uno no pudo evitar sentirse asombrado. Incluso si Zhang Yuan ya era uno de los cultivadores más fuertes en China en este momento y fue entrenado durante muchos años, era algo que no podía detener. Dirige el camino. Wang Wu habló con frialdad e indiferencia. Zhang Yuan asintió y señaló en una dirección. La luz dorada parpadeó y sus figuras se habían ido. A unos 600 kilómetros de distancia, en un lugar remoto, tres figuras con trajes de camuflaje, que se mezclaron en el bosque, se escondían dentro de un enorme árbol hueco de varios metros de largo diámetro. Dos de ellos miraron atentamente el monitor de vigilancia frente a ellos para ver una cueva a 100 metros de distancia mientras una persona estaba de guardia. ¿Qué piensan ustedes acerca de replantear a Win Number 5? ¿Cuál es el punto? ¿Podría ser que lo estaremos cazando? Un tipo preguntó suavemente mientras miraba atentamente el monitor. Para misiones como estas que involucraban vigilancia desde la distancia, el chat en el trabajo era parte integrante del proceso, ya que les ayudaba a mantenerse enfocados. Creo que sí, respondió otra persona suavemente. Pero no parece haber otros planes, se preguntó el primer tipo mientras lo confundía. ¿Quién sabe? Quizás esta vez, no hay necesidad de planificar nada. Tal vez alguien llegó al tercer reino y quiere intentarlo, bromeó la tercera persona. Deja de bromear. Es imposible abrirse paso tan rápido, dijo la segunda persona con indiferencia. Jaja, ¿por qué no? Las normas no se aplican a los genios. E incluso si alguien lo hiciera, sería de alto secreto, sería normal si no lo supiéramos, dijo el tercer hombre con una expresión seria. El segundo hombre frunció los labios, parecía encontrar alegría en la reprimenda, y dijo, Win Number 5 es un poderoso cultivador en el segundo piso. Incluso si alguien se abrió paso, ¿por qué intentarían luchar contra él? Independientemente de si alguien se abre paso, solo espero que nuestro país mate rápidamente a este Win Number 5. Maldita sea, cada vez que veo un Wii, solo quiero matarlos, maldijo el primer hombre. De acuerdo. De acuerdo. Lo hemos visto como un halcón. Definitivamente habrá acción esta vez, agregó el segundo hombre. De repente, la luz de comunicación parpadeó. Los tres inmediatamente se volvieron serios. Equipo 5, informa la situación. Se escuchó una voz severa e inmediatamente, el primer hombre habló claramente con una voz baja. Este es el equipo 5. Todo es normal, todo es normal. El número 5 todavía está en su guarida, el número 5 todavía está en su guarida. Terminado. Está bien, en los próximos 3 minutos, si el número 5 sale de la guarida, repórtate de inmediato. De lo contrario, no me importa nada más. Entendido. Respondieron, y los tres detuvieron su conversación, mirando fijamente el monitor.
Después de 2 minutos, de repente, una luz dorada cruzó el monitor y entró en la cueva. ¿Qué es eso? El primer hombre exclamó. Una luz dorada. El segundo hombre respondió seriamente. Los dos se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que esto era lo que el capitán quería decir sin necesidad de preocuparse por nada más. Al instante, la señal de comunicación se encendió nuevamente y se escuchó la voz. A continuación, la misión del equipo 5 es observar de cerca e informar cualquier actividad inusual. Al mismo tiempo, prepárate para empacar tus cosas y retirarte. Entendido. En una enorme cueva ubicada en una montaña de 1000 metros de altura, una luz dorada brilló en las profundidades de la cueva. En un salón de chess de piedra en la parte más profunda de la cueva, un Wii, tan grande como una colina, sat. Respiró pesadamente, inhalando y exhalando una gran cantidad de energía espiritual. Claramente, él estaba en medio del cultivo. De repente, sus sentidos divinos que estaban esparcidos por la cueva recogieron movimientos de alguien corriendo. Se sorprendió, dejó de cultivar y reunió su poder. ¿Quién? Justo cuando comenzó a gritar, la luz dorada llenó su visión. Antes de que pudiera actuar, un intenso dolor proveniente de su cuello golpeó su alma y causó que la energía que acababa de reunir se disipara. Su elixir divino tembló y no pudo moverse. ¡Ah! Gritó de dolor, pero antes de que pudiera salir corriendo de la cueva, una fuerza lo bloqueó. La luz dorada se desvaneció un poco, y el Wii la miró dolorosamente. Vio una figura de forma de Tao frente a él mirándolo con nada más que frialdad en los ojos de la figura. La figura levantó su mano derecha, y una enorme pata de bestia presionada sobre el cráneo de Wii, con las afiladas garras penetrando en el cuello. El poder divino increíblemente fuerte estaba entrando en el cuerpo de Wii y debilitando su vitalidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres matarme? La voz llena de dolor y resentimiento se unió al pensamiento telepático. Incluso si el lenguaje era diferente, el significado era claro. El cuerpo de mi esposa es débil y requiere algo de nutrición. Se escuchó una voz fría con un dominio indiscutible. El Wii entendió. No creía que estuviera mal. Los débiles se convertirían en presas. Era una lógica que entendía desde que era joven. Sin embargo, la comprensión no le impidió sentir resentimiento. Había trabajado tan duro cultivando para finalmente alcanzar este nivel y se convirtió en el más fuerte en esta área. ¿Quién sabía que lo matarían cuando se quedara en casa y no hiciera nada? Ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Se sintió agraviado. Sin embargo, no sirvió de nada, no importa cuán agraviado se sintiera. Wan no estaba interesado en hablar con él, y su poder divino se apresuró a absorber la vitalidad de Wii. Unos segundos después, la primera presa fue completamente asesinada. Wan Wu retiró su mano, y el enorme cuerpo de Wii cayó al Cheslonge sin vida. Su mirada permaneció fría como si matar a esta criatura del tercer reino no afectara sus emociones. Él cruzó la mano y la luz dorada cortó el abdomen de Wii. Extendió su mano, y un orbe rojo sangre tan grande como un puño se levantó del cadáver y aterrizó en su palma. Wan Wu estudió el orbe. ¿Este fue el elixir divino? Por lo general, cuando los seres vivos alcanzan el tercer reino, sus cuerpos formarían un elixir divino para actuar como la fuente de su poder divino. No tenía uno porque el método de cultivo que Sigel le dio era único. Su cuerpo fue convertido directamente en la fuente de su poder divino, lo que significaba que su cuerpo era el elixir divino. Esto permitió que su cuerpo físico se volviera aún más compatible con su fuerza. La sangre y la carne de un tercer reino eran elementos muy nutritivos, y también lo era este elixir divino. Sin embargo, las huellas dejadas por los seres vivos en sus propios elixires divinos eran demasiado. Si no había un método adecuado, no era ideal simplemente tragarlos y digerirlos. Sin duda, también fue beneficioso para la recuperación de Sigel. Almacenó el elixir divino y escaneó la cueva y el cadáver de Wii con sus sentidos divinos para verificar si había algún elemento valioso. Este era un mundo con una historia de cultivo muy antigua, y esta Wii era una poderosa criatura del tercer reino. Sería normal para él tener algunos artículos valiosos.
No mucho después, terminó de buscar en todos los rincones del lugar y encontró una bolsa negra. Estaba eufórico por el descubrimiento, y su poder divino, se unió a los sentidos divinos, entró en la bolsa. Sintió un vasto espacio único de unos 2 metros cúbicos. Una bolsa de espacio. Una sonrisa apareció en su rostro. No esperaba que este Wii tuviera una bolsa espacial. En la información que Sigel le dio, se mencionó la existencia de bolsas espaciales, también conocidas como bolsas de almacenamiento. Fue hecho de la elaboración y se utilizó convenientemente para almacenar artículos. Lo miró y no había mucho adentro. Solo 3 piedras de color jade que contenían energía espiritual extremadamente condensada. Estas deben ser piedras espirituales, un objeto producido naturalmente en lugares que eran densos en energía espiritual. Fue extremadamente útil y considerado como una especie de material natural y tesoro. La Tierra actualmente no produjo estas piedras. Este Wii solo tenía 3 piedras, con un peso de alrededor de 1,5 kilogramos. Fue un muy buen hallazgo. Aparte de 1,5 kilogramos de piedras espirituosas, no había nada más útil en la bolsa espacial. Wang Wu almacenó el elixir divino en la bolsa espacial y colocó la bolsa en el bolsillo de su camisa. Volvió a mirar el cadáver de los Wii y exclamó. De hecho, solo mediante el saqueo se puede enriquecer de la manera más rápida posible, especialmente saqueando un mundo alternativo. Este poder de combate de Wii estaba aproximadamente en las primeras etapas del segundo piso, no era nada para él. Bajo Extreme Agility Time, la otra parte no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar y recibió un duro golpe de él. Con su fuerza especial, su poder divino se fortaleció 4 veces, dejando a los Wii impotentes para defenderse. Esta habilidad especial de fuerza fue la tercera habilidad especial que obtuvo del mapa del universo. Sigel usó su sangre de origen y la aumentó a la segunda etapa. En la primera etapa, el poder se fortaleció 2 veces, y en la segunda etapa, el poder se fortaleció 4 veces. Su efecto fue ligeramente más pequeño que el arte perfeccionado de Wii Tiger Battle. También se podía ver a partir de esto que el arte de batalla del tigre blanco que Sigel le dio fue absolutamente fenomenal. Con su poder fortalecido 4 veces, su poder como segundo piso alcanzó directamente el de un tercer piso, que fue varias veces más que el de este Wii. Además, le había dado un golpe crítico a los Wii y dejó a la otra parte incapaz de valerse por sí mismo durante todo el proceso. Se podría decir que fue una muerte instantánea. Aunque el poder de combate de Wii no era nada para él, le dio espléndidas recompensas. Este fue el beneficio de saquear un mundo alternativo. Este momento, a pesar de que solo lo había ejecutado una vez, no, esta debería ser la segunda vez. La primera vez fue en el mundo de los dinosaurios. Wang Wu se sintió tentado y le hizo recordar los beneficios que obtuvo en el mundo de los dinosaurios. Se inquietó con el deseo de saquear mundos alternativos. Si quería fortalecerse aún más rápido, saquear mundos alternativos era de hecho la forma más rápida. Sus ojos brillaron y suprimió este pensamiento extremadamente tentador. El poder divino de color dorado se desató nuevamente para digerir y purificar la carne y la sangre de este Wii. La carcasa en forma de colina de Wii se encogió rápidamente, y se eliminaron las impurezas del cuerpo. Unos segundos más tarde, el Wii de 40 metros de altura se quedó con solo 64 metros cúbicos de carne que continuaron encogiéndose. Finalmente, quedaron unos 27 metros cúbicos de carne. Una fuerte fragancia emanada de la carne. Alcanzar el tercer reino fue un proceso para dejar crecer el cuerpo divino. Uno solo podía imaginar cuánta nutrición se almacenaba en el cuerpo. Para los seres comunes, dicha carne era muy nutritiva. Era lo mismo para las criaturas en el mismo reino de cultivo. Wang Wu envolvió la carne altamente nutritiva con su poder divino, selló la fragancia y la sacó de la cueva. Se vio un destello de oro saliendo de la cueva, y la cueva recuperó su paz como si nada hubiera pasado. Las 3 personas del equipo 5, que estaban monitoreando a través de la pantalla, informaron de inmediato esta información. Llamando al capitán. Ese destello de oro salió y la cueva aún está en silencio, dijo el primer hombre con voz ronca. Después de medio minuto de silencio, se escuchó la voz del capitán.
Todo listo. Retirarse de inmediato. Entendido. Aunque estaban perplejos, los tres hombres respondieron de inmediato y comenzaron a empacar sus pertenencias para retirarse. Al mismo tiempo, después de que se apagó el canal de comunicación, no pudieron evitar discutir con voz baja. ¿Qué creen ustedes que fue el flash dorado? El primer hombre preguntó con un toque de curiosidad y emoción. ¿Puedo tener razón sobre la aparición de un tercer reino? El tercer hombre dijo nerviosamente. Dentro del nerviosismo había un tinte de emoción. Ninguna de las personas elegidas para ingresar a este mundo alternativo para llevar a cabo misiones no era inteligente. De hecho, todos ellos eran élites. Por lo que vieron, ya podían hacer una idea aproximada de lo que sucedió. Pero Keui estaba en el segundo piso. Incluso si alguien en China hubiera alcanzado el tercer reino, se habría abierto paso recientemente. ¿Quién fue capaz de matar a ese Mui tan sigilosamente? ¿Don Yuao? ¿O Li Dao? El segundo hombre frunció el ceño y preguntó mientras empacaba las pertenencias. ¿Podría ser Tiger King? De repente, el tercer hombre preguntó vacilante. Los otros dos hombres levantaron la ceja, su primera reacción fue: ¿cómo sería eso posible? Sin embargo, inmediatamente después, pensaron de nuevo: ¿por qué no? Los tres se miraron y no dijeron nada más. Terminaron de empacar sus pertenencias y se retiraron rápidamente. Desde su velocidad, todos habían llegado al segundo reino. No muy lejos, Wang Lu le trajo la carne a Zhang Yuan, que lo estaba esperando a pocos kilómetros de distancia. Vámonos. ¿Dónde está el segundo? Wang Lu preguntó. Zhang Yuan miró la carne que estaba envuelta en un poder divino de color dorado y no pudo evitar preguntar. Su excelencia, no necesita descansar. No es necesario en este momento, dijo Wang Lu con frialdad. Bueno. Luego, vayamos al segundo objetivo, habló Zhang Yuan severamente mientras hacía todo lo posible para que sus emociones disminuyeran. Sin embargo, no pudo reprimir sus pensamientos llenos de conmoción. Matar a un Ui del segundo piso sin hacer un sonido, claramente, fue una muerte instantánea, y ahora, no necesitaba descansar. ¿Era este el poder de combate de un cuarto piso de nivel avanzado? La brecha entre sus habilidades era simplemente demasiado grande. Tuvo que informar esta información. La brecha real en la destreza de lucha entre cada piso fue definitivamente mayor de lo imaginado. Para decirlo de otra manera, la destreza del Rey Tigre del Norte era tan fuerte, que era inimaginable. Inimaginablemente fuerte, extremadamente poderoso, esta frase que los cultivadores usaron para describir al Rey Tigre entre ellos fue realmente precisa. Rayo de oro cruzó el cielo y desapareció en la distancia. Después de unas 2 horas, Wang Wu llegó con Zhang Yuan a una montaña muy lejana. Su excelencia, un Ui también reside aquí. Se estima que su poder de combate está en el nivel intermedio del segundo piso. Su excelencia, tenga cuidado, dijo Zhang Yuan cuidadosamente. La expresión fría de Wang Wu no cambió. Colocó la carne en el suelo y dijo: espera aquí. Sí, respondió Zhang Yuan. Una luz brillaba frente a sus ojos, y el Rey Tigre desapareció. Secretamente respiró aliviado cuando la presión que sentía se redujo enormemente. Se volvió para mirar atentamente la cueva no muy lejos. Quería ver por sí mismo. Si el Rey Tigre todavía fuera capaz de matar a un oponente tan fuerte tan silenciosamente como antes. Capítulo 110. 9 seres, la cooperación termina. La espera fue increíblemente tranquila, sin ningún movimiento. A medida que pasaba cada segundo, Zhang Yuan sintió una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo porque entendía claramente lo que esto significaba. El segundo piso y que residía en la cueva posiblemente estaba muriendo sin la oportunidad de defenderse. O tal vez, ya había muerto. Un poderoso cultivador tan fuerte como el tercer reino, que China solo podía tratar con armas nucleares, murió así. A pesar de tener una psique que resistió numerosos obstáculos, todavía se sentía un poco desanimado. Trabajé muy duro para cultivar, mientras tanto, en la cueva, Zhang Yuan adivinó correctamente. Este Mui estaba en proceso de morir.
Similar al Wii anterior, bajó la velocidad de 4 veces acelerada por otras 4 veces usando Extreme Agility Time, la otra parte no tuvo la oportunidad de reaccionar y recibió un duro golpe. En este punto, el Wii estaba siendo presionado en el salón de piedra, por una pata de tigre transformada del poder divino, incapaz de moverse cuando su vida se escapó. Solo sus ojos llenos de resentimiento miraban a Wang-Wu. Dijo mientras sentía un dolor y odio insoportables. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres matarme? Después de responder al Wii anterior, Wang-Wu no estaba interesado en responder esta vez. En cambio, su mente vagó y pensó en otra pregunta. ¿Quién era usted? ¿Por qué quieres matarme? Las preguntas que todos los seres inteligentes querían hacer más antes de que un extraño los matara. Más bien, si no hubieran activado la inteligencia humana, no harían estas preguntas. Además, si los mataran, entenderían la razón de la pregunta más importante de estos dos. Entenderían que alguien los mató porque su asesino necesitaba comerlos como alimento para sobrevivir. Una razón simple que no requería pensar en uno. Bien, Wang-Wu pensó en una pregunta tan aburrida porque se dio cuenta de que matar seres inteligentes versus matar seres no inteligentes eran dos sentimientos completamente diferentes. Tanto por sus vidas como por décadas, había matado a innumerables seres no inteligentes y no lo pensó mucho. Sabía que era porque necesitaba llenar su estómago y cultivarse. Sin embargo, matar seres inteligentes, fue el tercero. Lo hizo sentir diferente, a pesar de que el acto fundamental era el mismo: saquear al oponente y fortalecerse. Sin embargo, se sintió diferente. No podía ponerlo en palabras. Fue una leve falta de voluntad para matar. Pensó por unos segundos y se rió de sí mismo. Pensó demasiado. Este era un entorno natural donde los débiles eran presa de los fuertes, donde los fuertes eran respetados, ¿no lo entendía ya? ¿Por qué pensar en esas tonterías? Parece que la idea de matar personas estaba prohibida y estaba arraigada en él, ya que un hombre todavía lo estaba afectando ahora, haciéndolo sentir reacio a matar seres inteligentes. Inmediatamente, ahuyentó estos pensamientos sin sentido, y su mirada se volvió aún más fría. Eran especies diferentes y vivían en mundos diferentes. En este mundo caótico, no matar a la otra parte para fortalecerse equivale a dejar que un ser más poderoso mate a su familia y saquee todo en el futuro. Además, las especies de Wii no eran amables de ninguna manera. Mantuvieron el principio de que los débiles son presa de los fuertes. El que solía comerse a otros ahora, era normal. Si tuviera que culpar a alguien, entonces culpe a esta era de hoy. Su poder divino, junto con su fuerza, habilidad especial agotó la vitalidad de Wii después de 2 segundos. Como de costumbre, almacenó el elixir divino y revisó la cueva a fondo para detectar cualquier cosa útil. Desafortunadamente, este Wii puede ser más fuerte que el anterior, pero también era más pobre. Ni siquiera tenía una bolsa de almacenamiento. Solo los 2 kilogramos de piedras espirituosas que encontró escondidas debajo del diván de piedra eran útiles. Qué pena, comenzó a digerir y purificar el cuerpo divino de Wii. No mucho después, este cuerpo divino que tenía 48 metros de altura se convirtió en una pieza de carne grande de 27 metros cúbicos. Se selló en la fragancia y se fue. Regresó a Zhang Yuan, ignoró la mirada que se hizo aún más respetuosa y dijo con calma: vamos al tercer objetivo. Sí, Zhang Yuan inmediatamente asintió y decidió dejar las preguntas. Solo podía exclamarse a sí mismo. No entendía nada sobre el mundo de ser realmente poderoso, ¿por qué preocuparse sin sentido? El flash dorado viajó incluso más rápido que la velocidad del sonido y desapareció en la distancia. La tarde pasó rápidamente. Con el guía de Zhang Yuan, Wang-Wu, junto con 3 trozos de carne, llegó a un castillo subterráneo secreto donde se reunieron docenas de personas. Su excelencia, esta es una de nuestras bases en este mundo alternativo, para servir como escondite para que las personas cultiven usando la energía espiritual más densa en este mundo, presentó Zhang Yuan. Aunque esto era secreto, cuando se enfrentó al número 1 de la Tierra, un rey tigre cuya personalidad era distante y con quien estaban trabajando juntos, no había necesidad de ocultar ninguna información.
Wang Wu no dio una respuesta y no preguntó nada, ya que parecía no estar interesado en este asunto. En cambio, pensó para sí mismo, su suposición era correcta. China había enviado especialmente a personas a este mundo alternativo para que las cultivaran. Lo más probable es que otros países humanos hagan lo mismo si ocurriera algo similar. Muchas personas entre la humanidad no tenían miedo de los riesgos cuando surgió una oportunidad. Lo más importante, el número de humanos era enorme. Había muchos genios. Puede ser peligroso, pero podrían permitirse perder algo. Sus pérdidas y ganancias fueron proporcionadas. En cuanto a su especie de tigre, eso no funcionaría. Incluso si pudiera enviar a Old Tir, Hun Wen y Sulin, él no lo haría. Porque perder a cualquiera de ellos lo dolería mucho. Incluso para sí mismo, si no fuera por la cooperación de China, era reacio a ingresar a este mundo. Después de todo, mientras estuvo en la Tierra, confiaba en que sería invencible y que nadie podría derrotarlo. Sin la gran presión de estar en peligro y como era invencible, naturalmente no querría estar en este extraño y peligroso mundo alternativo. En pocas palabras, su plan inicial era cooperar con China e ingresar a este mundo alternativo para cazar por ayudar a Sigel a recuperarse. China había explorado y mantenido una presencia en este mundo durante muchos años. Además de eso, eran enemigos mortales con la especie Ui. Estaba seguro de que tenían suficiente información con la que podía trabajar. Según la situación actual, sus planes eran correctos y todo salió bien. En una corta tarde, mató a 3 seres en el tercer reino y cosechó muchos beneficios sin hacer una escena. Si hubiera venido solo, no tendría tanta eficiencia, y el peligro sería mucho mayor. Bajo la introducción de Zhang Yuan, la persona a cargo de esta base se encontró con Wang Wu. No dijo mucho, y los dos lo llevaron a una habitación. Los dos hombres entraron a otra habitación, y la persona a cargo inmediatamente preguntó curiosamente: ¿Cómo te fue? ¿Cómo se sintió seguir a Wang Wu? Estaba claro que los dos tenían una buena relación. Estaban cerca de la forma en que hablaban. Zhang Yuan no se sorprendió de que el hombre hiciera esta pregunta, ya que Wang Wu era el número 1 en la Tierra desde el despertar de la energía espiritual, y el otro tercer reino existente era incluso su esposa. Además de eso, no era humano, pero aún mantenía relaciones pacíficas con China, e incluso ayudó con los asuntos de China. Todos los factores combinados, ni un solo cultivador en China, incluido el hombre común, no tenía curiosidad sobre Wang Wu. Era igual, en el pasado e incluso ahora. Él reflexionó por un momento y sonrió irónicamente. La presión es enorme. ¿La presión es enorme? La persona a cargo pensó por un segundo y entendió. La presión es tan grande solo por estar al lado de Tiger King. Era como una montaña que descansaba sobre mi cabeza en todo momento, describió Zhang Yuan. La persona a cargo asintió en comprensión. Fue fácil de entender. Era la misma sensación que tenían los hombres comunes cuando lo enfrentaban o cuando se enfrentaba a sus líderes. Dudó por un momento antes de preguntar: ¿Cómo es el poder de combate de Tiger King? ¿Lo viste pelear? Zhang Yuan pensó por un momento y sacudió la cabeza. Su voz era amarga e indefensa. No lo vi. Todo lo que puedo decir es que es increíblemente fuerte. Está en un nivel en el que no podemos comprender y encontrar que no tiene sentido tratar de comprender, ni siquiera estamos cerca. La persona a cargo se sorprendió y su expresión se volvió increíblemente seria. Quería preguntar más, pero sabía que había reglas para evitar que preguntara aún más. Asintió y cambió de tema, con el corazón sintiéndose pesado. En su sala de descanso, Wang Wu fue capaz de escuchar a escondidas la conversación de la persona a cargo, pero no intentó hacerlo ya que no había necesidad de hacerlo. Se recuperó en silencio por un momento, miró los 3 trozos de carne, pensó por un segundo y decidió digerir una de las carnes. Como había 12 objetivos elegidos, tener un pedazo menos de carne no era tan importante. Sin embargo, aumentar su poder de combate era inversamente importante. La noche pasó rápidamente, y Wang Wu ya digirió un trozo de carne de un tercer reino. Los efectos fueron buenos. Hizo que su forma de tigre creciera 10 centímetros y su poder de combate mejoró.
Había pasado más de un mes desde que rompió el tercer reino. Aunque pasó unos días ayudando a Sigel con su recuperación, su mejora aún fue muy rápida, y su forma de tigre alcanzó los 12 metros. A las 8 de la mañana, Wang Wu almacenó la carne en la base y partió con Zhang Yuan, continuando su caza. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro día, y Wang Wu trajo 5 trozos de carne, 2 bolsas de almacenamiento más y 10 kilogramos de piedras espirituosas, que mató. En este día, viajó más de 10,000 kilómetros, matando a un total de 4 tercer reino Whis y 2 más de otras especies. Dio uno de los cuerpos de la otra especie a los chinos. Lo habían transportado a un lugar desconocido, y él tampoco estaba interesado en saber dónde. Ambas partes solo mantenían una breve colaboración. Era mejor no profundizar demasiado en los secretos unos de otros. Después de regresar a la base, Zhang Yuan atendió una llamada y dijo con resignación: Su Excelencia, tenemos que detener la colaboración. La mirada de Wang Wu se volvió para mirarlo sin palabras, pareciendo estar esperando que él lo explicara. Zhang Yuan inmediatamente sintió una fuerte presión sobre él. Aunque sabía que Wang Wu no lo hizo a propósito, aún explicó de inmediato: recibimos información que confirma que los últimos 3 objetivos de nuestro plan habían abandonado sus hogares hace 3 días. El equipo de planificación sugiere que nos rindamos, terminemos la caza y regresemos lo antes posible. Matamos a 7 terceros reinos Whis en el corto lapso de un día. Las especies de Hui pueden ser fuertes en este mundo, pero según nuestras estimaciones, solo hay más de 200 Tigre Real Whis en total. Aunque elegimos los lugares aislados para llevar a cabo la caza, 7 ya era un gran número. Si continuamos matando, no nos quedarán objetivos adecuados, y solo llamará la atención de la especie Hui. Incluso en este momento, también podríamos llamar la atención, así que mejor jugamos a salvo. No mencionó que originalmente planearon terminar la cacería en 5 días, ya que también incluían el tiempo que se dedicaría a viajar. ¿Quién sabía que el rey tigre era tan rápido que ya mató a 9 en menos de 2 días? Los otros 3 abandonaron sus hogares y no regresaron durante 3 días, así que tuvieron que rendirse. Wang Wu arqueó las cejas y sintió un poco de lástima. Se quedaron sin objetivos tan rápido. Hizo una pausa y habló con calma. ¿No hay otra especie? En un mundo alternativo tan grande, definitivamente habría otros objetivos adecuados además de los 12 que eligió China. Wang Wu adivinó que, aparte de los 7 que eran Hui, los otros 5 no eran Hui. Deben haber obstruido a China o incluso haber matado a chinos. Ciertamente, había otra presa adecuada en el tercer reino. Zhang Yuan sonrió con ironía y habló con resignación. Su Excelencia, para decirle la verdad, de hecho, la hay, pero no habían ofendido a China. No coincide con nuestra política si los matamos sin una razón. Lo siento. Aunque el rey tigre podría estar disgustado, esa fue la decisión de los líderes. Era simple, las políticas del país eran de suma importancia. No atacaremos a otros a menos que seamos atacados. Creen que, incluso si el rey tigre estuviera momentáneamente disgustado, aún lo entendería a medida que pasara el tiempo. Incluso podría bajar la guardia. Teniendo en cuenta que trataron al mundo alternativo con respeto, incluso podría tener fe en que también tratarían a las especies de tigres de la misma manera. Wang Wu no estaba disgustado. Solo sintió un poco de lástima, así que preguntó. No tenía opiniones sobre que China no estaba dispuesta a ir en contra de Tigre Realms con quienes no tenían una pelea. De hecho, se alegró. No importa, volveremos mañana por la mañana. Zhang Yuan estaba lleno de alegría y habló respetuosamente. Su Excelencia, gracias por su comprensión. Wang Wu agitó la mano sin decir una palabra, y Zhang Yuan salió de la habitación. El segundo día, Wang Wu, junto con Zhang Yuan y 7 trozos de carne, volaron hacia el paso mundial. Incluso activó el tiempo de agilidad extrema. Incluso para él, después de hacer algo malo, no pudo evitar acelerar cuando se fue y quiso irse lo antes posible. El viaje fue fácil y no pasó nada. Regresaron a China a través del pasaje mundial. Después de salir del pasaje mundial, Wang Wu sintió peligro, pero desapareció después de unos segundos.
Sabía que se trataba de que los chinos fueran cautelosos y preocupados de que fueran seres poderosos del mundo alternativo que salió, y así las armas nucleares le habían apuntado en preparación para disparar. No lo tomó en serio y no se quedó por mucho tiempo. Dejó a Zhang Yuan y voló de regreso a casa. Después de 2 minutos, Lia Yiming, que había estado esperando, sonrió de resignación. Como se esperaba del rey tigre, se fue así como así. Incluso decir algunas oraciones con él sería suficiente. En cambio, se fue sin darme la oportunidad de decir algunas cosas agradables. ¿No acabamos de trabajar juntos? Él dejó de lado los pensamientos. Conoció a Zhang Yuan de inmediato, ya que había muchas cosas que quería preguntar en persona. Por otro lado, Wang Lu, que llevaba 7 trozos de carne, no regresó a casa de inmediato. En cambio, se detuvo a mitad de camino. Suspiró aliviado. Había regresado a China, dejó el condado de Wu y estaba completamente alejado del lugar peligroso. Ahora, finalmente podía sentirse a gusto. Sin embargo, no podía volver así. ¿Cómo pudo demostrar que se había arriesgado tanto si regresaba con grandes ganancias de forma segura sin ningún contratiempo? ¿Cómo pudo demostrar que había arriesgado su vida, peleado con su vida en juego y casi muerto para regresar con estos logros? Lo más importante, ¿cómo pudo mover a Xi Yigel?